Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, Hernán, días pasados hablamos de China, de las relaciones Cuba-China y América Latina. Hoy vamos a hablar de unas relaciones que son más recientes en el caso de Cuba, dado en la historia, ¿no? Porque 60 años no es nada en la historia, pero que han sido mucho más profundas que China y que tienen que ver también con América Latina, y es Rusia, que en su momento lo hizo a través de la URSS, la Unión Soviética. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de Armando Chaguaceda, doctor en historia, investigador de gobierno y análisis político. ¿Cómo estás, Armando? Hola, muy bien, muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, Hernán, por la invitación. Bueno, como dije, hoy vamos a hablar de Rusia, pero bueno, las relaciones de Cuba con Rusia comienzan en los años 60. Creo que no, en el mismo año 59, en el acercamiento que tuvo eh, Khrushchev con Fidel acá en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí, la vinculación de Cuba con la URSS. Pero bueno, nosotros cuando hablamos de la URSS, todos sabemos que la URSS, el centro de poder, estaba en Rusia. ¿Qué pudieras hablarnos con relación a este acercamiento inicial entre la Unión Soviética y Cuba? Bueno, déjame decir, hacer un poquito antes de introducción como historiador, ¿no? O sea, los primeros acercamientos como tal se dan entre la República Cubana en 1902 y el entonces Imperio Ruso. Eso es importante reconocerlo porque hay relaciones diplomáticas desde inicios del siglo XX entre la naciente República Cubana, después de la Guerra de Independencia, y el casi premoribundo Imperio Ruso. Después de la Revolución de Octubre del 17 hay una ruptura de relaciones, pero se restablece en los años 40. ¿Y por qué digo esto? Porque sin esto no se entiende lo otro. Se restablece en los años 40 bajo el primer mandato de Batista, y en el momento de la Alianza Antifascista, en el cual Cuba entra en la Alianza Antifascista. El Partido Comunista es relegalizado y el Partido Comunista era la fuerza política que mantenía relaciones no solo protocolares, sino estructurales, doctrinarias con Moscú. Si sus líderes recibían capacitación, formación, doctrina, financiamiento de la Unión Soviética, en ese momento la Unión Soviética de Stalin, y no podemos olvidar que es una Unión Soviética que desarrolló una red internacional de influencia, primero a partir antes de la internacional, tercera internacional con Lenin y después de la Cominter, la Cominform. Entonces, esto es importante decirlo porque dentro de Cuba existía una fuerza política que tenía vínculos orgánicos con Moscú. Hay un texto reciente de un historiador, César Reinel, el soviet caribeño, que analiza los vínculos de los comunistas y los niveles, además, en que los partidos, en los comunistas habían pues incluido figuras intelectuales de primer nivel, que es otra gran contradicción. Toda la precariedad intelectual de los comunistas en el poder se contradicen con la sofisticación que tenían algunas figuras del Partido Comunista, escritores, intelectuales, Carlos Rafael Rodríguez, Mitaguirre, etcétera, antes de la toma del poder. De manera que el vínculo es previo. Pero como dices, ya después del triunfo de la revolución, muy tempranamente, estos vínculos se empiezan a reforzar, y en las coyunturas geopolíticas de los conflictos con Estados Unidos por las reformas, ley de reforma agraria, etcétera, y el giro confrontacional que se le da, específicamente por la impronta de Fidel Castro, pero también de Raúl Castro y Che Guevara, al vínculo con Washington, la Unión Soviética viene a cumplir un rol. La Unión Soviética se hace de un aliado clave para intentar compensar, ¿verdad?, en el llamado traspatio de Estados Unidos, lo que Estados Unidos tenía alrededor de las fronteras soviéticas, entonces desde Turquía, pasando por Europa Occidental y el Lejano Oriente. De manera que hay que ver los antecedentes de los vínculos con los
comunistas cubanos, sobre todo, que muy rápidamente adquieren notoriedad en el aparato del régimen de Fidel Castro por invitación expresa de Fidel Castro, incluso marginando su propia fuerza, el movimiento del 16 de julio, y también las afinidades que empiezan a haber entre las direcciones de ambos estados, ¿no? Y el proceso, pero eso lo hablamos seguro en otro momento, el proceso de sovietización del régimen cubano. Sí, incluso leí hace poco la introducción a un libro y hablaba de esto y mencionaba a una persona, Fabio Global, Global. que en Cuba desde inicio estuvo influencia dentro de la dictadura cubana, a partir de 1959, y nueve, y se habla de la influencia que él tuvo en el Partido Comunista y los vínculos que tenía con la URSS. Bueno, no solo eso, Pero perdón, Pedro, no solo eso. Por eso es importante entender esto. O sea, el Estado soviético se consideraba un Estado con intereses geopolíticos, pero también la cabeza de un movimiento internacional, donde movimiento y Estado jugaban roles. Entonces, el movimiento casi siempre estuvo subordinado a los intereses concretos del Estado, ¿verdad? pero, eh, pero ponía sus fuerzas en función de esto. Y no solo Fabio Roar como un cuadro internacional de ese movimiento comunista dirigido por el Estado soviético, encabezado por Stalin y después por Khrushchev, sino, por ejemplo, el propio reclutamiento, bueno, reclutamiento para todo fin práctico, de Raúl Castro por Nikolai Leonov. Nikolai Leonov es entonces un jefe, un joven oficial del KGB destacado en México, en América Latina, conoce a Raúl Castro en un viaje de crucero, ¿verdad? Cuando Raúl Castro va al Congreso de las Juventudes de la periferia comunista, las Juventudes Democráticas en Praga, y establecen una larga amistad y se plantea que es un reclutamiento. Entonces, desde ese momento, y es un modus operandi, un joven oficial de la KGB recluta a quien va a ser uno de los principales jefes de la revolución y del régimen triunfante en Cuba. Estamos hablando de los años tempranos, finales del 40, tempranos de los 50, esa influencia en la región. yo pienso que un poco antes de darle la palabra a Hernán, la función de la URSS en Cuba después al triunfo de 1959 de Fidel Castro hace esa influencia en América Latina. Pienso que el entrenamiento de guerrilla, intelectuales, todo esto un poco se desprende de los vínculos con la Unión Soviética y la influencia que hubo de reacción en América Latina. ¿Algo que quisiera tocar sobre esto? Yo creo que aprenden el modus operandi, pero lo llevan a un nivel independiente. Primero, una gestión independiente y una sofisticación. Mira, por un último comentario, porque estos chismes a la gente le gusta. Una de las biografías, que yo sepa, la biografía de Fidel Castro, de Raúl Castro, publicada en Cuba, es de Nicolás Leonov. Fíjense que cosa más curiosa, ya un Nicolás Leonov ya de 90 años, no dejó de ir a Cuba en los años recientes, fue condecorado por Raúl Castro, murió hace poco Leonov, ya en este caso era un altísimo funcionario de los servicios de inteligencia herederos del KGB, es decir, del FSB, y Leonov, fíjense ustedes, el nivel de interpretación, de conocimiento y de autorización. Leonov se convierte en un biógrafo autorizado por el Estado cubano para publicar una biografía de Raúl Castro que se publicó, imprimió y vendió en la isla. Yo la tengo. Entonces, y les recomiendo mucho a los que puedan leerla porque ahí pueden ver cómo desde esa lógica y desde ese pensamiento hay una perfecta coherencia. Sí, pero toca un tema fundamental que es que Cuba aprende, el Estado cubano, la élite cubana, los aparatos de propaganda y también de represión cubano, aprenden métodos del aparato soviético, sin duda, son los creadores de esos métodos, pero los perfeccionan y los ejecutan por cuenta propia, sino como una mera extensión, ¿verdad?, de la Unión Soviética, que también le daba tareas en una especie de división internacional de trabajo al Estado cubano como un aliado menor, pero también con intereses propios. Es decir, Cuba aprende un método, copia un método de represión, de propaganda, de seguimiento, de penetración, creado por el modelo soviético, pero la Unión Soviética cae, Cuba lo sigue haciendo, y de eso podemos hablar después en el caso de Cuba y Rusia más adelante. ¿Por qué es importante una amnistía? Para darle libertad a los que luchan por la libertad. Esto se llama Amnistía 2025. Hernán. Eh, Pensaba, bueno, relatabas lo larga de la relación entre Cuba y eh, Rusia, por ponerle un nombre genérico, ¿no? Las Ujú. diferentes Rusias, y, eh, y especialmente
estrecha vinculación entre la Unión Soviética y luego la Federación Rusa y Cuba. Y pensaba, esa relación ha sido, o mejor dicho, esa relación no ha sido estable, ¿no? Conocemos, es conocido, lógicamente, cuando cae el bloque socialista, por lo menos por el lado de Cuba, pareciera enfriarse un poco la relación. Entonces, quería preguntarte cuál ha sido la evolución, si se quiere, más reciente de los últimos 30 y tantos años de esa relación. Bueno, antes hubo periodos de enfriamiento. O sea, recordará Pedro que cuando sobreviene la crisis de los misiles, en Cuba le llamamos la crisis de octubre, el retiro de los misiles unilateralmente sin consultar a Fidel Castro, lo cual se escribió después porque ya se han abierto los archivos de ambas partes, se han hecho reuniones, enfureció a los cubanos. Tan es así que se difundió una tonada popular, pero difundida por el Estado, que decía, ni quita, lo que se da no se quita, ni quita mariquita, en esta cosa más del, homofóbica, ¿no? De la propaganda cubana. Bueno, y hay un enfriamiento, y un enfriamiento que no vino a calentarse de nuevo la relación hasta los años 70, porque hay que entender esto, o sea, Cuba por un lado se molesta la dirección cubana con la Unión Soviética, claro, no se llegó a ruptura ni mucho menos, pero por ejemplo los soviéticos bajaron el suministro de petróleo y de armas y le hicieron ver al Estado cubano que ya basta, básicamente a Fidel Castro que ya basta, porque acuérdense también que en ese momento ya la Unión Soviética había llegado a una especie de, bajo la lógica de lo que será después la distensión, de coexistencia pacífica, lo pregonan como una doctrina en la cual dicen, bueno, vamos a bajar los riesgos de guerra nuclear y vamos a competir, por supuesto, subvertirnos, espiarnos, vigilarnos, apoyar a nuestros aliados en el tercer mundo, pero sin un conflicto abierto. Y Fidel era como un líder que quería tener protagonismo, un loquito, ¿no? Entonces, complicaba esto y hay un periodo de enfriamiento, insisto, con incluso reducción de suministro de petróleo y alimentos a Cuba en finales de los, segunda mitad de los 60, que coincidía con la gesta guerrillera del Che, el latinoamericanismo, el crear uno, dos, tres, muchos Vietnam, etcétera. Bien, todo esto termina cuando Cuba entra en el llamado CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, en inglés COMECON, entra, empieza a recibir el trato del CAME, entra en una especie de distribución, división internacional del trabajo, tú mandas azúcar, nosotros mandamos el resto de las cosas, tú mandas azúcar y níquel, y se restablecen las relaciones políticas de alto nivel, de altísimo nivel, que insisto, no se rompieron nunca, pero se habían enfriado. Y Cuba empieza también a cambiar su política, por ejemplo, Fidel Castro condena no condena la invasión soviética a Checoslovaquia en la primavera de Praga, empieza a restablecer las relaciones ya más con Brezhnev. Ahí está. Después viene la perestroika, y con la perestroika, es decir, antes de la caída del muro, con la perestroika hay un segundo enfriamiento. Yo recuerdo muy bien cuando Gorbachev fue a Cuba en el año 89, a la primavera del 89, que había por un lado mucha expectativa en la población, en la gente, pero había una gran frialdad en el Estado cubano, que ya se veía, que ya venía a venir. O sea, hubo recibimiento, la condecoración que tocaba, etcétera, pero había frialdad y poco a poco las señales vinieron. O sea, en Cuba no iba a haber perestroika y glasnost, se suspendieron. Yo era un chico de 14 años, pero leía mucho, como hasta ahora, y recuerdo que yo empezaba a leer Sputnik y Novedades de Moscú, y ambas revistas fueron súbitamente retiradas porque Fidel, y esto me acuerdo también, dijo, desde el Espíritu Santo nos llega ahora el veneno, sí, desde la Unión nos llega ahora el veneno contra el socialismo. Ese fue el momento del enfriamiento y bueno, el derrumbe. Y ahí empezó a haber un acercamiento de nuevo, no con Putin, sino un poco antes, cuando Evgeny Primakov, en la etapa final de Yeltsin, toma las relaciones exteriores, la secretaría, contexto de la guerra en Yugoslavia, etcétera, y empieza a hacer un primer acercamiento de Rusia al llamado sur global, empieza a tomar posturas antioccidentales, es el famoso giro en U, donde él va a una cumbre, se entera que la OTAN ha bombardeado Serbia y ordena el avión virar y no llegar a la cumbre. Sí, ahí empieza, pero sin mucha fuerza, este tema. Ahora, claro, con Putin es el relanzamiento de las relaciones, pero fíjate, incluso detalle, con Putin hay un pequeño incidente de inicio, porque el Putin de inicio de los 2000 no quería romper, quería ser el dueño y señor de Rusia, y empieza a construir el Estado autoritario sobre el armazón de una democracia muy precaria, muy corrupta, de Yeltsin. Sí, pero ese Putin no era antinorteamericano, por lo menos en su declaración. De hecho, con Putin es que se desmonta la base Lourdes, la base de espionaje
soviética primero, rusa después en Cuba, y eso fue 2000, 2001, y eso generó incluso un rechazo de Cuba, una molestia, yo recuerdo haberlo leído en la prensa oficial cubana, Gramma, porque los rusos no vuelven a traicionar, es decir, retiran una base que era una fuente de suministros a Cuba de dinero, que le pagaban por eso, entre 200 y 400 millones, se dice, de dólares, y también inteligencia compartida y también una especie de aseguro porque tienes rusos en el terreno y eso es una especie de escudo para que no te ataquen. Y todo eso Putin lo retira a principios de los 2000. Pero efectivamente ya el Putin, sobre todo de post-2005, sí, post discurso de la conferencia de 2007, perdón, conferencia de Múnich, donde ya condena la expansión de la OTAN, el unilateralismo, el Putin después de la invasión de Georgia, la guerra de Osetia, el 2008, etcétera, ya ese Putin más antioccidental encuentra en Cuba de nuevo un fuerte aliado y viceversa. Las relaciones de Cuba, quiero ver con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente con Rusia, han estado siempre eh, chocantes con las perretas que le daba Fidel, como es en su carácter. No haces lo que yo entiendo que debes hacer y un poco ya no eres tan amigo mío y así ha sido a través de la historia de esos últimos 60 años. Pero es importante también señalar que los vínculos de Rusia y Cuba, como decía Hernán, hablando, poniéndole un nombre a la URSS como tal, fueron muy fuertes desde el punto de vista militar y económico. Prácticamente esa visión que daba Cuba de desarrollo, de un determinado nivel de vida que nunca fue como se hacía creer, dependía de la Unión Soviética, de la ayuda de la Unión Soviética. O sea, los soviéticos nos mantuvieron durante 30 y tantos años. Hernán. Sí, resulta interesante y trataba de pensar algún paralelismo, digamos, entre lo que hablábamos en el programa anterior con Armando respecto de la relación de China con Cuba y la relación, bueno, si se quiere, más actual, ¿no? De los últimos, no sé, 10 años de Rusia con China. ¿Qué similitudes y qué diferencia hay? Bueno, a ver, primero la relación de Cuba con la Unión Soviética y con Rusia, si bien tuvo un componente económico fundamental del año 60 al año 90, 30 años, eh, los primeros 60 no tan importantes, muy fuerte después que entra en el CAME, porque entra en un plan de ayuda muy establecido, y ya en el 89 empieza a bajar, pero digamos 30 años, fue enorme. De hecho, Carmelo Mesalao, el principal economista cubano, ha hecho cálculos de que la Unión Soviética le dio a Cuba, haciendo conversiones de época, lo mismo que Estados Unidos mandó a Plan Marshall. O sea, lo cual, imagínense ustedes la magnitud del esfuerzo en una economía como la soviética que siempre tuvo problemas, que nunca pudo garantizar, por ejemplo, el abasto de alimentos a toda la población, que tenía desigualdades de desarrollo de las ramas civiles y militares, etc. De manera que sí fue una relación económica fuerte, pero yo diría que las relaciones político-militares han sido siempre más fuertes, las más decisivas. Por ejemplo, por decir un dato, Cuba logró tener con la ayuda militar de la Unión Soviética a un nivel análogo, por ejemplo, solamente al que Estados Unidos le ha dado a Israel, un poco a Egipto, una fuerza militar que en los años 80 tenía sobre las armas, entre tropas regulares y reserva, aproximadamente unas 300.000, medio millón de personas, más las milicias, tenía más de 1.000 y tantos tanques de combate, es decir, Cuba tenía más tanques, 3 veces más tanques que la suma de toda América Latina. La suma de toda América Latina era 3 veces menor que los tanques de guerra cubanos, una marina de guerra con 3 submarinos y 3 fragatas y una fuerza aérea de más de 240 aviones con la capacidad incluso de bombardear la Florida. Es decir, para que se calcule esto en términos de cuánto costó construir todo eso al Estado soviético ruso, ¿no? Porque eran armamentos dados en condiciones prácticamente de regalo, ¿no? Si bien había restricciones, algunos armamentos no se daban misiles, no se daban aviones de ataque, pero por ejemplo, dada la cercanía de Estados Unidos, ¿verdad?, a Cuba, un caza MiG, que es un caza básicamente defensivo, pero puede tener algunas bombas no guiadas, algunos cohetes, podía, y de hecho, recuerdo que Rafael del Pino lo describió una vez, que había un plan operativo de bombardeo de la electronuclear de la Florida, en un escenario de guerra. De manera que sí era una relación muy grande, y yo creo que lo que tenemos que ver posteriormente, Hernán,
es decir, ya la relación con Rusia propiamente dicho, es que hay continuidad de las ayudas económicas, pero número uno, Rusia no es la Unión Soviética en términos de poderío económico. La mentalidad del Estado ruso, si bien sigue siendo un Estado autocrático con una élite oligárquica capitalista, no se dan el lujo de perder plata. Y todo lo que ha habido después, que lo que ha seguido habiendo, por ejemplo, concesión de créditos. Ahora mismo en Cuba hay unos apagones espantosos, pero Rusia concedió unos créditos para el restablecimiento del sistema eléctrico, no sé dónde diablos los metieron. Rusia concedió créditos para los trenes, Rusia concedió créditos para los camiones. Sí, Rusia ha seguido concediendo créditos en montos importantes para un país como Cuba, pero menores a la Unión Soviética. Rusia ha seguido, esto se habla poco, Rusia ha seguido la cooperación, llaman ellos técnico-militar, no ya en la concesión de grandes volúmenes de equipo nuevo, pero sí en la venta de algunos equipos y sobre todo de tecnología para modernizar los existentes. Es decir, Cuba ha modernizado los equipos, de eso se habla poco. Y entonces yo creo que, y la cooperación política. Miren, la cooperación política a un nivel altísimo. Cualquiera que ve el tamaño de la embajada rusa en La Habana, el tamaño, además un edificio grotesco, sabe lo que hay adentro. O sea, ¿por qué? Porque Cuba y Rusia es un ejemplo buenísimo de lo que yo he definido, recientemente escrito, cooperación autocrática. O sea, no lo he definido yo, lo han definido otros autores, pero yo he escrito sobre esto. La cooperación autocrática, que no es más que como dos estados no democráticos cooperan con sus recursos, sus objetivos alineados, sus intereses en diferentes ámbitos, propaganda, sistemas de prensa, Gramma, Russia Today, Sputnik, cooperación militar, espionaje, etcétera, para debilitar sus enemigos comunes. Yo diría que ese sería para mí el foco fundamental de la relación mutua entre Cuba y Rusia. Una alianza entre dos autocracias, una autocracia global y una autocracia regional, con el objetivo puesto en debilitar el bloque occidental, debilitar Occidente y golpear en América Latina esos intereses. Mira, precisando algunos datos que tú nombraste ahí. Solamente a Rusia, Cuba le debía 33.000 millones de dólares. Que en la visita de Putin en 14, si mal no recuerdo, la condonó, dejó 3.000 solamente, le perdonó 30.000 millones, le dejó 3.000. Pero en esos momentos también, por esa fecha, es cuando le da eso que tú 1.200 millones de euros para hacer 3 plantas eléctricas nuevas y reparar las posibles. Y dinero, como tú dices, nadie sabe qué se hizo con ese dinero. Veo, después hubo tal vez un pequeño enfriamiento en esa ayuda económica, pero ahora está resurgiendo. Algo que veo que incluso se plantea, se dice que hay una planta de montaje de carros soviéticos, rusos, disculpe, en Cuba. Algo que quieras decir con relación a esto que está sucediendo en estos momentos. Bueno, Rusia está muy limitada por las sanciones internacionales y por el peso mismo de la guerra en Ucrania. Ha incluso perdido capacidad de producir tecnología propia, está dependiendo de tecnología iraní, por ejemplo, o China, pero sigue siendo un país con unas plantas de montaje de tecnología de transporte, por ejemplo, que además en el mercado cubano se conocen bien. O sea, es impresionante como en el mercado cubano, el mercado no, como en Cuba, siguen rodando los coches soviéticos y los camiones soviéticos. Pero no solo el ensamblaje, Pedro. O sea, se ha visto, lo hemos visto ya en monitoreo de fotos o de los canales oficiales, por ejemplo, Cuba ha comprado camiones militares nuevos rusos. Hay vehículos nuevos rusos y hay armamentos nuevos rusos, insisto, no en la escala de los 70, 80, pero sí en unas pequeñas cantidades importantes. Y sí, sí, siguen los préstamos, sigue la inversión. Incluso se habló mucho hace poco de la asesoría de un think tank del Estado ruso, el Instituto Stolypin, para las reformas económicas. Porque lo que sí es cierto, y hay una diferencia, es que esta élite rusa, si bien es parte o tiene parte de la élite anterior, de la élite del KGB, que sigue, se mantuvo en el poder y que de hecho es el poder ahora, antes estaba bajo el Partido Comunista, ahora ellos son el poder, la élite de inteligencia. Si bien hay continuidad, hay una gran diferencia. Esa es una élite que sigue siendo autoritaria, pero ya no es comunista, ya conoció el capitalismo. Y, por ejemplo, las empresas rusas saben ser eficientes. Un ejemplo, Rusia siempre fue crónicamente deficitaria en alimentos, importaba alimentos de Estados Unidos. Rusia hoy es un exportador de alimentos. Es decir, eso el Estado ruso lo resolvió. Rusia resolvió el tema de ser eficaz en temas neurálgicos, ¿no? Cuba no lo ha logrado. Y hay una incompatibilidad, así como hay mucha compatibilidad entre los aparatos de propaganda, espionaje, diplomacia de ambos estados, convenios constantes. La semana pasada firmaron un convenio
entre la prensa oficial cubana, que es la única que permite el Estado, y Sputnik, y la prensa rusa, el Estado, si bien eso se mantiene y se refuerza, no se hace clic en el aparato económico. Sí, van muchos turistas rusos a hacer turismo a Cuba, pero ya pueden ir menos por las sanciones, porque tienen restricciones de aerolíneas para viajar, porque no hay repuestos por los aviones de la aerolínea internacional. Es decir, Rusia se ha tenido un poco que replegar, ¿verdad?, en sí misma, en su cercanía, y eso le ha golpeado. Pero insisto, hay una incompatibilidad entre una economía que no alcanza a despegar, que no alcanza a reformarse, que sigue siendo demasiado parecida al viejo modelo soviético, y una economía, esa la cubana, y una economía, la rusa, que está sirviendo para una élite autoritaria, es una economía capitalista modernizada. Nan. Yo tengo la última, Armando. Te escuchaba recién y pensaba en todo lo que se ha hablado respecto de el futuro de la economía cubana, ¿no? De si, bueno, están los que dicen que eh, había algún intento en algún momento de acercar la economía cubana a un modelo más chino, otros más cercano a Vietnam. Eh, bueno, tú ahora mencionas esta asistencia, digamos, de parte de la Rusia de Putin para reformar la economía cubana. Hay que ver con qué éxito. La pregunta ¿es así? ¿Se están, digamos, peleando las diferentes fuerzas cercanas a Cuba para influir sobre la economía? Mira, en Cuba la variable económica en estos 60 años siempre ha sido una variable secundaria, porque justamente ha sido una élite. No todos los autoritarismos se parecen, todos son reprobables en tanto conculcan derechos de la gente, pero hay autoritarismos que intentan por lo menos garantizar sus condiciones de sustentabilidad, sustentabilidad, y de paso con eso un poco mejores condiciones de vida de la gente. Ahí está el autoritarismo chino, y hay autoritarismos que para lo cual lo económico es totalmente secundario, anecdótico. Ahí está Corea, y Cuba estaría como en el medio de esas dos, ¿no? A ver, el problema es que la economía cubana parece el personaje de esta película reciente de Demi Moore, La Sustancia. Es una cosa que tú no sabes qué cosa es, ¿no? Es un híbrido raro, monstruoso, que lo que sabes es que no está bien. Y lo sabemos todos los emigrados que tenemos que mandar dinero para nuestra familia. Entonces, ahí hay un problema, la indefinición del modelo de la economía cubana, incluso el incumplimiento del modelo que ellos han periódicamente dicho que van a implementar, las reformas. Si ellos anuncian reformas oficiales, eso no lo dice Hernán, Pedro o Armando, que odian el régimen. O sea, el régimen en el partido, en los congresos, anuncia reformas que después incumple, que después vuelve a echar a medio camino con otro nombre, y después las vuelve a incumplir. Todas las reformas jamás han tenido, o sea, no han tenido beneficios positivos, no han reducido inflación, no han aumentado la productividad, no han reducido los niveles de pobreza. Todo eso ha empeorado, y las dejan a media, y quitan un ministro, desaparecen a otro y los vuelven a implementar. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto sí, yo creo que hay una calidad decreciente de la élite en general, si podemos llamar élite, de los grupos dirigentes en Cuba. Sí, en Rusia el Estado es autoritario, pero digamos hay una élite empresarial que se formó, que está sometida al Estado, oligarquizada, corrupta, pero entendió por lo menos cómo funciona el capitalismo, si bien en términos políticos sigue siendo primitiva, salvaje y represiva. Y en Rusia es el país con la tasa mayor de gente que se cae de los balcones, ¿no? Eso es un tema. En Cuba, la élite es tan primitiva, es tan depredadora, que no es capaz ni siquiera de reproducir las condiciones básicas para la reproducción misma del sistema, ¿no? Entonces, parasitariamente depende del petróleo venezolano, de los préstamos que no paga de Rusia, de China, pero de Europa, del turismo que cada vez llega menos, de la exportación de médicos. Es decir, va como buscando dónde ganar oxígeno para un día cada vez. Y por supuesto, de la remesa de los emigrados. Yo diría que en esa similitud de modelos políticos autoritarios, y sobre todo de la cooperación autocrática, creo que esto debemos dedicarle un programa futuro al tema de la cooperación autocrática, sus dimensiones, qué es de geopolítica, qué es de propaganda, ideología, qué es de militar y de seguridad. Eso está claro, pero hay una gran diferencia entre la élite modernizadora del Estado ruso y la élite jurásica, incapaz del Estado cubano. Ahora hablaste algo ahí, me acuerdo, cumplir los acuerdos del Congreso, los lineamientos, el reordenamiento, o sea, siempre ha estado buscando, sobre todo pienso que está más bien dirigida a crearle esperanzas al pueblo, pero es como tú dices, no se sabe qué rumbo va a tomar ni hacia dónde va. Sí sabemos hacia dónde va a peor. Y una última pregunta que quería hacerte. eh, y bueno, ¿cómo tú ves
Cuba está en el medio y vamos a hablar de tres nombres. Putin, el designado, como le decimos mucho, Díaz-Canel y Trump. ¿Cómo tú pudieras hablarnos algo? ¿Cómo tú ves esta situación? La situación de Trump, o sea, hablarnos algo al respecto o sin comentarios. Bueno, a ver, eso es un fenómeno altamente volátil, o sea, y eso merecería que hubiéramos hecho una discusión sobre el tipo de relación que tiene el Estado, el gobierno norteamericano actual y el Estado ruso, que es un fenómeno también, yo creo, de coincidencias ideológicas y pragmáticas de parte de esas élites, que es un fenómeno absolutamente nuevo y complejísimo. Es decir, entre esta élite, este grupo que dirige el gobierno norteamericano actual y el Estado ruso y su élite, hay un nivel de coincidencias que nunca había habido en la historia de las relaciones de Occidente con el Estado ruso. Coincidencias ideológicas y liberales o antiliberales, rechazo al modelo democrático europeo, un montón de cosas. Pero el mundo no es lineal. Entonces, por más que el Estado ruso se lleve bien con la élite nueva norteamericana, por lo menos de este gobierno, las contradicciones con Cuba van a seguir porque también hay broncas históricas entre, por ejemplo, la élite cubanoamericana y el gobierno cubano. Se me que haber una superposición de gente que no porque yo me lleve bien con Hernán y me lleve mal contigo, quiere decir que Hernán va a hacer que yo me lleve bien contigo. O sea, esto no se va a arreglar tan fácil. ¿Dónde yo veo un potencial? Ya que me lo preguntas, lo voy a decir. La joven élite, más bien proempresarial, los juniors de la élite cubana, que tienen paladares, los nietos de, los sobrinos de, que tienen un gusto estético muy Mar-a-Lago. O sea, tú ves las fiestas que han hecho y es un gusto estético muy parecido a la pompa, ¿verdad? De la élite que rodea al actual gobierno norteamericano, muy esta de glamour. Yo creo que ahí habría un potencial de entendimiento, pero esto supone que se mueran los históricos en el lado cubano, ¿no? Porque ahí tenemos las novelas, desde Shakespeare hasta García Márquez. El odio y los conflictos se pasan de generación en generación de manera irracional y que en la comunidad cubanoamericana se diera un cambio decisivo, sobre todo en los actores políticos y económicos, en los cuales el odio al comunismo o a lo que fue el comunismo fuera reemplazado por el interés espurio, pragmático de entenderse en hacer negocios con una élite post-castrista en Cuba, nacida del castrismo. Esto no es imposible. Esto no es imposible. O sea, juniors de ambas partes que digan, aquí lo que hace falta es hacer billetes, ustedes me garantizan que los negritos no se me alcen, me los meten en Guantánamo, yo voy a mandar gente a Guantánamo, ustedes me los meten allí, ok, ustedes nos garantizan dinero, todos felices, en el laguito o en Mar-a-Lago. Mira qué curioso, fíjate, Mar-a-Lago y el laguito, ¿no? Pero eso no está dado. Entonces yo creo que es un escenario potencial por ahora. Yo creo que lo que vamos a ver es con el gobierno de Trump una creciente conflictividad con la élite del Estado cubano. Es que me cuesta decirle élite, con la dirección, lo que sea, con la jerarquía del Estado cubano, porque la élite tiene cierta connotación de refinamiento y de sofisticación que ellos no tienen. Con la jerarquía del Estado cubano. Va a haber una gran contradicción y en eso no solo es Rusia, es Estados Unidos y Washington y La Habana, es también China y es también América Latina, y es también, y espero que esto lo analicemos en otro momento, la específica política de influencia que tiene Cuba en el mundo latinoamericano. Donde, para terminar, por ejemplo, Rusia ha entendido bien el rol que le puede jugar Cuba. Fíjate que en las votaciones para condenar la situación de Ucrania, Cuba ha prestado el siguiente rol. Cuba inteligentemente tiene en Europa un socio. Cuba no va a votar apoyando a Rusia francamente, como hace Nicaragua, como hace Eritrea, como hace Norcorea. Pero Cuba, ¿qué hace? Se abstiene. Y Cuba sirve para coordinar que un bloque de gente se abstenga. Que se abstengan es suficiente para que no los condenen. No los apoyan, pero no los condenan. Cuba presta esos servicios. Cuba, con su influencia en el sur global y en América Latina, es un gran gatekeeper, es un gran promotor, traductor de la influencia y los intereses del Estado ruso hacia otras regiones del mundo, incluida Europa Occidental, en América Latina y la América Latina misma. Y en ese rol, los aparatos del Estado cubano seguirán siendo funcionales a los intereses del Estado ruso. Bueno, Hernán, por mi parte, solo me queda darle las gracias a Sauceda. Un placer compartir siempre con él. Eh, Te dejo la palabra. Bueno, sí, me sumo al agradecimiento, Pedro Armando. Armando además nos sigue dando temas y nos sigue diciendo esto lo podemos seguir en otro programa, así que en cualquier momento se transforma en un columnista fijo, pero bueno, no, en serio, muchas gracias Armando por ayudarnos a entender un poco más desde la perspectiva histórica, pero con los pies muy en la actualidad, la relación entre Rusia
y Cuba. Y a nuestra audiencia, como siempre, le dejamos hecha la invitación para el próximo programa, todos los domingos, 8:30 de la mañana, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.